Entregó el balance de la administración pública el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Pero qué balance hacen la población, los especialistas? A 21 meses de comenzar el sexenio de Enrique Peña Nieto, este martes dio un discurso en ocasión de ese segundo año de gobierno. Y en el balance, Peña Nieto dio por terminado el periodo de las reformas, de emprender reformas. 11 en total para su proyecto, él dice, de construir un nuevo México. 6 de ellas son para elevar la productividad y el crecimiento económico, así las describió, y son la reforma laboral, también la reforma financiera, la reforma hacendaria, una reforma de incompetencia económica y telecomunicaciones, además, por supuesto, de la reforma energética. Pero agregó otras reformas como la educativa o incluso la ley de amparo. También la reforma político-electoral y otra reforma, esta de transparencia. Un discurso que se da, por cierto, el mismo día que se conoce que México perdió 6 lugares en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Este índice y en esta clasificación se estudió o se midió a 144 países. Por factores, en el caso mexicano, cayó por factores como la debilidad de las instituciones, que ubican a México en el lugar 102, en educación también y capacitación en el lugar 87, también por la baja eficiencia de su mercado laboral, que ubican a México en el lugar 121, y esto pese a fortalezas como el tamaño de su mercado, que en ese caso en particular ocupa México el 10º lugar a nivel global, o el de la atracción de inversión extranjera directa y también el tema de la tecnología, que ahí en el contraste, como ven en pantalla, ocupa el puesto 26. De hecho, también en buen lugar su ambiente macroeconómico, que en este caso se ubica en el lugar 53 de 144 economías. Dicho lo cual, tenemos ya a nuestro invitado Samuel García desde Ciudad de México, de arenapublica.com. Samuel, me da mucho gusto saludarte para que hagamos juntos este ejercicio de muchos números, de muchas reformas, pero no sé si decir que con esos números se habla de un muy buen año, pensando además en el bajísimo crecimiento económico y en los desafíos que tuvieron las empresas, incluso las controversias que se dieron por todo el tema de la reforma fiscal y los impuestos que ahora se tienen que pagar. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo desmenuzas? Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela, y gracias por la invitación. Pues es un año agridulce en términos de este balance. Por un lado tenemos ciertamente un nuevo entramado legal que surgió a partir de estas reformas que posibilitan una mayor cantidad de inversiones seguramente para el futuro, pero por otro lado tenemos resultados en materia económica y sobre todo en materia de economía de las familias, pues bastante malo, diría yo, con una economía que prácticamente está creciendo pues por debajo del crecimiento incluso de la población, con una falta de generación de empleos ya preocupante y con una caída de los ingresos reales que lo que hacen ver entre la población es que la gente en general, según las encuestas, no está satisfecha con la actuación del gobierno federal a pesar de toda esta parafernalia que escuchamos del presidente Peña Nieto respecto de la aprobación de las reformas. Algunos otros analistas, incluso Samuel, en Twitter se lanzaron en redes sociales a decir que, en pocas palabras, el México que describe el presidente Peña Nieto, y así está dicho, es de aplauso, de una realidad muy diferente de la que está sintiendo el ciudadano de a pie. Y yo entiendo la ambición de hacer estas reformas y entiendo que para el presidente Peña Nieto la conquista es haber logrado el pacto por México, a partir del cual se generaron estos acuerdos y se emprendieron estas reformas, que eso empezó en el día 2 o en el minuto 0 de cuando él asume el poder, pero ya estamos hablando de su segundo año de gobierno. Así es, así es. Creo que este escenario tenemos que verlo en este doble carril, porque por un lado no era una cosa sencilla el poder poner de acuerdo los actores políticos del país que desde hace muchísimos años no se habían puesto de acuerdo sobre asuntos fundamentales de la economía, como el sector energético, como el sector de las telecomunicaciones, como la competencia económica. Así que no era sencillo hacer esto y creo que estos 21 meses sirvieron para
para que se pusieran de acuerdo los actores políticos en lo esencial, y creo que se tiene en este momento un entramado legal suficiente para que el país pueda crecer en el futuro a un ritmo un poco más acelerado. Claro, hay que entender que este nuevo arreglo legal no arroja resultados en lo inmediato, sino que veremos resultados seguramente en los próximos 3, 4, 5 años en adelante. Mientras tanto, la operación de la economía no ha sido muy afortunada, Gabriela. Exactamente, perdona que te interrumpí. La cosa que quería incorporar a lo que tú estás diciendo, según el Foro Económico Mundial, entre los factores más problemáticos para hacer negocios en México, y aquí creo, Samuel, que toca todas las áreas que cubrieron estas reformas, está el de la corrupción, por ejemplo. Y tú miras una reforma como la reforma educativa muy ambiciosa, que se manda a encarcelar a la lideresa del Sindicato de Trabajadores de la Educación, pero al mismo tiempo no se ha podido implementar a cabalidad esta reforma por una serie de disensos que hay en algunos de los estados, por cierto, estados donde la pobreza es altísima y donde el rezago educativo es penosísimo, Samuel, pero como un factor apenas el de la corrupción, que es difícil pensar que solo de reformas vive el hombre en México. Así es. Este es uno de las grandes ausencias estructurales en las reformas que implementó el presidente Peña Nieto desde el inicio de su gobierno. De hecho, es sintomático que el día de hoy, en este segundo informe, prácticamente el presidente dejó de lado el tema de la corrupción, que es uno de los temas más sensibles entre la población. De hecho, en todas las encuestas que se hacen entre ciudadanos, la corrupción aparece como el lugar número 2 o número 3 entre las preocupaciones de los mexicanos. Y es que la corrupción es un asunto enquistado, digamos, en la actividad pública en el país, que tiene consecuencias gravísimas sobre nuestra economía y sobre las inversiones que se pretende que lleguen a partir de las reformas. Y es un tema que prácticamente no se ha tocado. De hecho, la gran reforma anticorrupción está pendiente y duerme el sueño de los justos allí en el Congreso porque no se ha tocado siquiera. Y este es un tema muy delicado, porque de ahora en adelante, con las reformas aprobadas, sobre todo la energética y telecomunicaciones, pues veremos grandes proyectos en ciernes, grandes proyectos de infraestructura, grandes proyectos de inversión privada, etcétera. Pero si no se ha arreglado el tema de la corrupción, si no tenemos claridad en cuanto a la transparencia y el uso de los recursos públicos, en cuanto a la rendición de cuentas, pues será muy complicado que los mexicanos vuelvan a confiar en que estos proyectos se están llevando a cabo con la transparencia que se requiere. Tenemos una larga tradición en México, de un dispendio de gasto público y de actos de corrupción, digamos, generalizado en prácticamente todas las partidas del ejercicio del gasto público, particularmente, Gabriela, en los estados y en los municipios, que son, digamos, es un ejercicio opaco de parte de estos gobiernos locales. Pues no te acuerdas, hace no mucho, que incluso la Corte Suprema dice, no importa que no se conozca a quién se le condonaron estos adeudos por parte del Servicio de Administración Tributaria dentro de los estados. Por lo tanto, debo entender, en los 30 segundos que me quedan, que el gobierno en el tema de corrupción ni siquiera ha empezado por dar el ejemplo, Samuel. Así es. Creo que ese es un gran tema pendiente en México. Me parece que, y esa es la impresión que tengo, es que el presidente no tiene una intención seria de abordar este asunto a fondo, ni siquiera de consolidar una institución anticorrupción ciudadana que nos permita auditar el gasto público hasta el más mínimo detalle. Este es un tema que ya las organizaciones globales que evalúan a los países en este campo, pues coloca a México en un lugar muy rezagado. Corrupción, reglas fiscales, burocracia, el crimen y robos, las preocupaciones de la comunidad global en un entorno de millonarias inversiones en varios sectores, pero ese es el contexto en México. Samuel García, gracias por tu análisis. Samuel, me da mucho gusto saludarte. Gracias, al contrario, un placer.